y justamente uno no puede meter a cualquier autor allí porque se genera como una disonancia, es decir, hay como una estética allí que la propia editorial va aprendiendo en el camino. Si bien en un principio recibíamos manuscritos, ahora nos hemos visto como más, o nos hemos puesto como más selectivos. Eso no quiere decir que en un momento uno vuelva otra vez a aceptar manuscritos o de repente nos llegan algún manuscrito que nos sorprenda y que nos guste. Pero creo que sí es importante para todo editorial tener ese criterio de selección, porque es una cosa que tiene que ver con el respeto al lector, que pasa por el respeto a la propia editorial, el respeto a uno mismo, ¿no? De no incorporar algo que de alguna forma rompa esa armonía que a uno le ha costado tanto construir, ¿no? Con respecto a esa anécdota que tú pedías y que no voy a contar con nombre y apellido, pero bueno, los autores. En el caso de la selección no. Por ejemplo, una vez llegó un manuscrito de una autora que no vive aquí en el país, una novela, yo la leí y me gustó mucho. Y luego la leyó Rodrigo. Eso sí, pasa siempre, por lo menos en lugar común, ¿no? Por fortuna somos 3 lectores y el manuscrito tiene que ser aprobado, ¿no? Por mayoría, en ese sentido, es decir, que creamos que el libro cala o no dentro de la editorial. La leyó Rodrigo y a Rodrigo no le gustó, ¿no? Entonces nos sentamos y conversamos, él me dio sus argumentos, yo le di los míos y bueno, al final faltaba Garcilaso, ¿no? Entonces Garcilaso lanzó una moneda y bueno, le dice, no, mentira, él también la leyó. Leyó algunas partes y bueno, y decidimos un poco por votación que la novela no... que soy el último que lee, y eso es una gran ventaja porque yo estoy filtrado. Entonces, si empiezo a leer y ya no me gusta lo que estoy leyendo, puedo decir, no, bueno, a mí me gustó de que ustedes que ver así, ya. Sí, bueno, acaba de decirnos que es el más flojo de los 3 lectores. Sin duda alguna, y ahora que está en la librería, pues menos, pues, ¿no? Pero bueno, esto lo cuento para que quede, digamos, que consten actas, ¿no? De que los libros sí se leen y que incluso a veces se generan como esas tensiones que se encuentran criterios allí y al final, bueno, la parte difícil es tener que escribirle al autor y decirle, ¿no? Bueno, creo que todos los editores hemos vivido ese trago amargo al cual uno se va acostumbrando también con el tiempo. Y bueno, eso, ¿no? Que uno trata de cuidar justamente ese catálogo, ¿no? Un poco lo que contaba Roberto Calazo en ese ensayo, ¿no? Que publicar un libro malo dentro de un catálogo es como meter un personaje en una novela, porque de alguna manera Roberto Calazo ve la editorial como un gran libro, ¿no? Entonces meter un mal libro dentro de ese gran libro que se ha ido construyendo durante mucho tiempo es como meter un personaje malo en una novela que iba muy bien, ¿no? Y creo que también tiene que ver con un poco de respeto a la tradición de la cultura del libro, de la cultura del saber, ¿no? Pienso, por ejemplo, en ciertas editoriales del Estado que publican de una manera desmesurada, ¿no? Y sin ningún tipo de criterio, en muchos casos, desde el punto de vista estético, literario o intelectual, una cantidad de libros que se incorporan de manera irresponsable a una tradición que viene desde los sumerios y que nos llega hasta nosotros y que va a continuar después de nosotros. Es decir, hay una cultura del libro y uno no puede estar incorporando allí objetos que no pertenecen, digamos, a esa tradición, ¿no? Se lo comentaba a Gisela antes de comenzar la charla, que la mejor manera de esconder un libro y condenarlo al olvido es meterlo dentro de 5.000 libros, ¿no? ¿Quién encuentra un libro allí? ¿No? Y prácticamente condenar al autor al olvido, ¿no? Entonces hay como una especie de contradicción allí en ese afán voraz de querer publicar a cualquiera, ¿no? Porque no cualquiera puede publicar un libro, no cualquiera escribe un libro, ¿no?
a pesar de lo que cualquiera cree, ¿no? Y bueno, y eso lo sabe cualquier músico, ¿no? Una joven que estudia piano y para dar un concierto en la sala de su casa tiene que haber estudiado 3 años, ¿no? Para dar ese concierto ahí alrededor de sus maestros y sus tías, ¿no? Pero mucha gente cree que, bueno, que escribe cualquier cosita allí sin mucha preparación y ya eso merece ser publicado, ¿no? Tiene que haber todo un trabajo, un estudio, un sufrimiento, un aprendizaje, pues, ¿no? El libro, tiene que haber una noción de que el libro es un objeto cultural valioso que se entronca dentro de una tradición que merece respeto, ¿no? Y que merece un valor. Quizás habría que insistir un poco, además, en que no se trata solamente de publicar el libro como tal, que la labor editorial significa distribuir ese libro, difundir ese libro, colocar ese libro en manos de las personas que pueden leerlo, que pueden difundirlo, que pueden criticarlo, porque un poco pensando en las políticas culturales del Estado respecto al libro, publican al autor, pero los criterios de distribución son sumamente erráticos. Por ejemplo, no es que usted va a ir a todas las librerías del sur y lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque publican muchísimo, es decir, las librerías no tienen la capacidad física para tener toda esa enorme cantidad de libros. Aparte de eso, a los autores hay que darlos a conocer. Si usted es autor por primera vez de su primer libro, a usted nadie lo conoce. ¿Por qué yo tengo que obtener ese libro? ¿Por qué tengo que leerlo? Por ejemplo, Gina Saraceni, profesora de la Simón Bolívar, hizo una antología de poesía venezolana de las últimas décadas, y ella sí se leyó, se metió en todas las librerías del sur que pudo, y bueno, agarró todos los libros, pero ella tenía un interés específico. ¿Qué pasa con los lectores de poesía? Los lectores comunes y corrientes que se van a acercar a un libro. Bueno, te lo regalo. Bueno, igual, ¿por qué no tengo que leerlo? Sí, tan simple como eso, me lo puedes regalar, pero ¿por qué yo tengo que leerlo? Entonces, la labor editorial no es solamente publicar el libro, es colocar el libro de manera accesible para las personas. Quisiera que conversaran un poco, por cierto, cuál es su visión de las editoriales del Estado en este momento, y bueno, cuáles las opciones de la manera más sensata y equilibrada posible, por favor. Y una cosa importante, ¿qué pasa con los autores primerizos? Bueno, es decir, los autores que, por lo que tuve que pasar yo, por lo que tuvieron que pasar varios de los que estamos aquí, ¿qué pasa con el autor primerizo? Pues la persona que va que escribe un libro y quiere que él se lo publique.